Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Señor, tú tienes el control sobre toda circunstancia, sobre toda tormenta. Por eso te cantamos, Señor. Recibe la gloria. Vengo a ti. Con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti. Mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Díselo. Eres mi fiel compañía. Dile, Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Dile, Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Vamos, díselo. Sí, eres Rey. Tú eres Rey. Sí, eres Rey. Tú eres Rey, Señor. Sí, eres a quien tengo yo en los cielos. Solo a ti, mi Rey eterno, a quien tengo
solo a ti mi Rey. Oh Señor, tú eres Rey, te adoramos Señor. Rey sobre toda tempestad, eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, oh Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, díselo, vamos, sí, tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor, tú gobiernas. Eres Rey, sí, tú eres Rey, eres Rey. Oh, eres Rey. Dios les bendiga, amados. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo número 1, verso 16, de la siguiente manera, y leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. El apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 58 de nuestra era. Con ella quería en primer lugar anunciarle a sus lectores su próxima visita a la ciudad, y también con ella él quería dar una síntesis de la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. La ciudad de Roma era la capital política, económica y cultural de ese tiempo. Y por ser así, muchas personas del Imperio Romano se radicaban allá en Roma con la intención de tener una mejor calidad de vida. Y muchos cristianos se trasladaron hasta allá, y de esa manera el Evangelio llegó hasta esa ciudad. En la época en que el apóstol Pablo escribe esta carta, en Roma vivían personas, por así decirlo, famosas, filósofos como Séneca, políticos como el Senado, el emperador, gente religiosa y también gente económicamente muy poderosa, que eran muy influyentes y que de una u otra manera se puede decir que ellos eran los que marcaban el estilo de vida, de fe y de conducta en el Imperio Romano, pero sobre todo en la ciudad de Roma. De allí que se piensa que algunos de los cristianos de Roma, por temor a ser avergonzados por las refutaciones de estas personas ilustres y admiradas por todos, decidieron callarse y no hablar mucho, o no predicar mucho el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo les dice estas palabras: no me avergüenzo del Evangelio. En el tiempo del apóstol Pablo habían habido personas que se introdujeron en las iglesias y que dieron mal testimonio, y esto trajo como consecuencia que el Evangelio fuera vituperado por muchas personas. Sin embargo, el apóstol Pablo no permitió que eso lo hiciera avergonzarse del Evangelio. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo número 4, versos 9 al 13, que a los apóstoles
A Pablo y a los apóstoles se les tenía como locos. Dice que ellos llegaron a ser como espectáculo al mundo. Y por causa del evangelio, a ellos se les tenía como despreciados, como ignorantes. Dice que por causa del evangelio ellos pasaron hambre, tuvieron sed, anduvieron desnudos, que no tenían morada fija. Dice que por causa del evangelio ellos eran insultados, se les difamaba, se les perseguía, y hasta llegaron a ser considerados como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Sin embargo, el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio. También el apóstol Pablo mismo dice en 2 Corintios capítulo 11, versos 16 al 26, él experimentó muchas pruebas por causa del evangelio. Él dice que aún personas que él instruyó en el camino de Dios y discipuló en la obra del Señor, se volvieron contra él cuando él no satisfizo sus pretensiones de liderazgo. Entonces decían que él era un loco. El apóstol Pablo dice que por causa del evangelio fue azotado 8 veces de diversas maneras. Él dice que por causa del evangelio padeció 3 veces el naufragio, y una noche y un día enteros duró como náufrago en alta mar hasta que alguien lo rescató. Dice que por causa del evangelio fue apedreado, que por causa del evangelio sufrió los peligros de toda índole, en la ciudad, en el desierto, en los caminos, en los ríos, en los mares, que sufrió peligros de ladrones, de falsos hermanos, y que sufrió peligros de los de su propia patria y también de los extranjeros. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. De seguro que él tenía en la mente las palabras del Señor Jesucristo, que dicen que cualquiera que se avergüenza de él o de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con los ángeles de Dios. No debemos avergonzarnos del evangelio. Es posible, amado hermano, que me escuchas, que tú hayas sido testigo del mal testimonio que algunos supuestos cristianos hayan dado, e incluso la gente se haya burlado de ti y haya vituperado el evangelio. Pero con todo, sigue adelante. No te avergüences del Señor ni dar testimonio de Él. No te avergüences en ningún momento del evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Básicamente el evangelio consiste en que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. El evangelio consiste en predicar a Jesucristo, no a las instituciones, ni tampoco a los hombres, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y esto sí es verdad que era un problema en el tiempo del Señor, el tiempo del apóstol Pablo, porque por un lado los judíos esperaban un Mesías que les diera la victoria política sobre todos sus enemigos y sobre todas las naciones, y establecer el reino de ellos. Y para ellos ver que su Mesías fuera crucificado y muriera, para ellos esto era un tropezadero, y preferían no creer en el Señor Jesús por eso. Y para los gentiles, para los romanos y la gente de otras naciones, el pensar que el Salvador del mundo había muerto en una cruz, rodeado de malhechores, para ellos eso era una locura. Así lo dice la Biblia, que para los que se pierden, el evangelio es locura y es tropezadero, pero para los que se salvan, sean judíos o gentiles o de la nación que sea, para los que se salvan, el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es poder de Dios que trae bendición. El evangelio es reconciliación del hombre con Dios. El evangelio trae bendición. Doquiera que se predique el evangelio y es recibido, la bendición de Dios llega a ese lugar. Cualquier persona que recibe el evangelio, la bendición de Dios le va a acompañar siempre. Bien sea una persona, una familia, una nación, doquiera que el evangelio es recibido, la bendición de Dios llega sobre ellos.
Pero donde quiera que el Evangelio es prohibido o reprimido o rechazado, allí no está la bendición de Dios. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. El Evangelio es bendición de Dios y salvación de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Esta palabra significa que el Evangelio es el medio por el cual Dios ejerce su poder salvando a la gente. En tiempos del apóstol Pablo, los romanos se jactaban de su poderío militar y de la fuerza con la que ellos habían subyugado a las naciones. Pero el apóstol Pablo dice que el Evangelio es mucho mejor, porque es un poder de Dios que trae salvación a todos, no a un solo grupo, como los romanos, sino a todo aquel que cree. Porque el Evangelio trae libertad del pecado y salvación del alma. El Evangelio también es poder de Dios para destruir las fortalezas de maldad. Allá en 2 de Corintios, capítulo número 10, versos 4 y 5, la Biblia enseña que el Evangelio de Dios es poder de Dios para destruir las fortalezas de maldad. ¿A cuántas personas no ha libertado el Evangelio? ¿Cuántas personas no estaban antes cautivas en vicios, en drogas, en delincuencia, en crímenes, en mentiras, en promiscuidades, en desviaciones? Y querían ser libres en algún momento, pero no podían. Y buscaron ayuda en profesionales y no lograron ser libres. Pero cuando llegó el Evangelio a sus vidas y lo recibieron, el Evangelio destruyó esa fortaleza de maldad y ahora ellos son libres y ahora son buenos hombres, buenas mujeres, donde quiera que están. Ya no son borrachos, ya no son adictos, ya no son criminales, ahora son buenos esposos, buenos padres, son buenos ciudadanos y son una bendición en donde quiera que ellos van, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar y para libertar a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué es la salvación? Se podría preguntar algo. La salvación que la Biblia enseña se puede resumir de la siguiente manera. La salvación connota dos ideas, una negativa y una positiva. La negativa consiste en que el ser humano es librado de la ira de Dios y de la condenación eterna. Y la positiva consiste en que el ser humano es restituido a la gloria de Dios y destinado para heredar la vida eterna al lado del Señor para siempre. En eso consiste la salvación. Y es para todo aquel que recibe a Cristo, para todo aquel que cree. La salvación que el Evangelio ofrece no hace distinción ni acepción de personas de ningún modo. Todo aquel que cree puede recibir la salvación, no importa de la etnia o la nacionalidad que sea, ni tampoco del pecado que haya cometido. No importa cuán grave haya sido su pecado, si la persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios lo perdona y lo hace un hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El Evangelio no hace acepciones de ningún tipo. Por eso no tenemos que avergonzarnos de predicarlo y de anunciarlo a tiempo y fuera de tiempo. Es cierto que han habido sistemas que hoy dan vergüenza. Es cierto que hay movimientos que en un inicio prometieron abundancia y prosperidad y la mayor suma de felicidad posible para la gente, pero que hoy solo han dado ruina por la corrupción que han manifestado y hoy dan vergüenza. Mas no así el Evangelio. El Evangelio es algo digno. El Evangelio no es una religión más de tantas que hay en el mundo, ni tampoco es un sistema moralista, ni tampoco es letra muerta. El Evangelio es poder de Dios, eficaz y obrante para salvar a los perdidos.
para arrancarlos de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de Jesucristo, para hacerlos herederos de la vida eterna. Por eso no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. Es verdad que el mundo entero hoy está sumido en muchas necesidades y tiene muchas dificultades, no solo en el área de la salud, con la pandemia del COVID-19, sino también por la escasez de alimentos, por la inflación y el alto costo de la vida, por las guerras y rumores de guerras, por los cambios climáticos que hacen que la tierra se vuelva cada vez más improductiva. Todas esas son necesidades que aquejan al mundo entero, y Dios sabe que la tenemos y Él va a proveer para cada una de ellas. Sin embargo, la necesidad mayor que tiene el ser humano es la salvación de su alma. Es la necesidad más urgente de suplir, la más imperativa de atender. Porque si el hombre se muere sin recibir la salvación que Dios da, se pierde para siempre. Por eso es que nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. La historia de la iglesia dice que estas palabras del apóstol Pablo surtieron el efecto esperado, y la iglesia, los cristianos de Roma, dieron testimonio del Evangelio de Jesucristo aún a costa de sus propias vidas. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, estaba gobernando el emperador Nerón, quien fue un monstruo abominable, que odió el Evangelio con todo su ser y lo persiguió. Y los cristianos en Roma fueron los que más sufrieron los embates de este hombre tan perverso. Los cristianos fueron perseguidos, les desapropiaban sus pertenencias, los encarcelaban, los torturaban y los mataban de las maneras más perversas. Sin embargo, todos ellos dieron testimonio de su fe en Jesucristo y nunca se avergonzaron de ser cristianos. Siempre dieron la cara y siempre siguieron adelante, creyendo en el Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿te animas a predicar el Evangelio? A pesar de las necesidades que puedas tener, a pesar de las preguntas que la gente te haga. Si tú eres cristiano y Dios es bueno, ¿por qué pasa esto y pasa aquello? Y sufres esto y sufres aquello. Hay respuesta que nosotros hoy no vamos a recibir a esas preguntas. Pero con todo nosotros podemos decir que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestra vida, y testificar de Él para que la gente se salve. Si usted que me escucha no ha recibido la salvación de Cristo, hoy también quiero animarle a usted a que reciba esa salvación. Si usted quiere recibir la salvación y salvarse de la condenación eterna, haga esta sencilla oración conmigo. Dígale así: Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves y me limpies con la sangre de Cristo, porque yo creo que Jesucristo es el Señor, y yo confieso con mis labios que tú le resucitaste de los muertos. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que cuando yo me muera o tú vengas por tu pueblo, mi alma se salve contigo. Te lo pido en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero orar por todos los que hicieron esa oración y por todos mis hermanos. Padre Santo, te pido por los que han hecho esta oración de fe, para que tú, Señor, les bendigas, para que tú les guardes y les guíes en el camino del Evangelio, para que tú les proveas los medios y los recursos para que ellos sean discipulados y aprendan de ti, Señor. Y te pido por toda tu iglesia, en todas partes del mundo, para que tú bendigas a tu iglesia, para que tú libres a tu pueblo de todo letargo espiritual en que se pueda encontrar, para que avives tu obra en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor, y coloques en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad de llevar el mensaje de salvación a toda criatura como tú lo ordenaste, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, oh Señor, que levantes evangelistas, que levantes misioneros, que levantes iglesias en todo lugar de esta tierra, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo también con toda provisión para sus necesidades, sobre todo aquellos, Señor, que viven en países
que están bajo yugos de dictaduras y están pasando por muchas necesidades. Señor, ayúdalos, provéelos, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Te lo pido en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús te doy gracias. Quiero invitar a las personas que recibieron a Cristo en este día para que se comuniquen con nosotros. Por este medio, déjenos saber que usted recibe a Cristo, o por alguno de nuestros canales electrónicos, y permítanos ver de qué manera le podemos ayudar en sus primeros pasos en el Evangelio y en su crecimiento espiritual. Que Dios me los bendiga